Re:Zero, volumen 5, capítulo 3, una enfermedad llamada desesperación. Parte 3 y parte 4. Señor Natsuki, por favor, despierta. Finalmente estamos entrando en el dominio de Matters. Subaru, acurrucado bajo una manta en el carro, abrió los ojos mientras Otto decía su nombre. No había podido dormir mucho. Su cabeza aún estaba nublada cuando la sacó de la cortina y fue saludado por los rayos del sol de la mañana, una línea de montañas y esperanza. El sol había vuelto a salir, derramando rayos entre las montañas y haciendo que Subaru entrecerrase los ojos. En el mediodía y el cambio que habían gastado en su de la noche a la mañana, Subaru había regresado al dominio de Matters. Buen trabajo, Otto. Trabajando como un caballo mientras dormía así. No puedes decir eso como si no tuviera profesionalidad. Y lo que es más importante, hay un pueblo llamado Erhalm cerca del mansión de Matters, ¿no? Otto tenía un mapa esparcido por su regazo, mirándolo con odio y mirando el camino que tenía por delante mientras hacía la pregunta. Sus ojos estaban un poco enrojecidos por la noche, pero afortunadamente no parecía cansado. Es mi segunda noche consecutiva con algunos espíritus entre medio, pero me siento genial. Si nos dirigimos hacia adelante, llegaremos a la mansión después de todo. ¿Estás realmente bien? ¿No tomaste una droga rara para olvidarte de estar cansado o algo así? No te preocupes. Lugunica es un país respetuoso de la ley que prohíbe los medicamentos de esa naturaleza. Subaru miró cautelosamente a Otto, que parecía estar a caballo entre la lucidez y la locura, mientras su propio corazón se iluminaba un poco al volver a su madre patria. Me encantaría correr sin parar, pero podríamos cruzarnos con Ren por el camino. No lo creo. Tenía más de medio día de ventaja sobre nosotros después de todo. Lo más importante, señor Natsuki, no debería prepararse para volver a la mansión. Debería peinarse y todo eso. Otto levantó una mano mientras hablaba en tono de media broma. Subaru estaba arreglándose el pelo cuando se quedó sin aliento. Ahora que la mansión estaba tan cerca, justo frente a sus narices, todas las cosas sobre una posible reunión en la que Subaru había intentado no pensar llegaron corriendo hacia él con fuerza. Pensó que era improbable que ella simplemente le diera la bienvenida con los brazos abiertos. Después de su separación en la capital real, había abandonado deliberadamente el tratamiento a medio terminar para que su puerta volviera. Rem seguramente había llegado primero, e ignorar sus amonestaciones también significaba que podría no tener aliados en absoluto. Pero lo que sea que piensen de él, volví para hacer lo que tengo que hacer. No me avergüenzo de eso en absoluto. No me equivoco en nada. Lo dijo para justificarse a sí mismo, o tal vez para poner excusas a alguien que ni siquiera estaba allí. Murmuraba cosas similares una y otra vez como si fueran palabras mágicas que continuaran sosteniendo su espíritu. Es por el bien de Emilia. No puede arreglárselas si yo no estoy aquí. Tales eran los argumentos que impedían que la frágil mente de Subaru se desmoronase, suprimiendo de alguna manera las palabras que de otro modo estarían siempre presentes en sus recuerdos. Entraron por la carretera entre las colinas, viajando por la carretera a una velocidad segura. La carretera atraviesa los bosques de montaña que tienen por delante, con un paisaje cada vez más familiar. A ese ritmo pasaría menos de una hora antes de que llegaran a la mansión Roswell. Fue entonces cuando las ruedas del carruaje se detuvieron chirriantemente y el dragón terrestre emitió un sonido feroz mientras arañaba violentamente el suelo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Otto! En el instante en que Subaru sintió que el carruaje se detenía, la bendición del dragón terrestre debió interrumpirse, ya que sintió profundamente el impacto total mientras el vehículo se balanceaba hacia un lado. Chilló Subaru cuando de repente le empujaron por dentro. ¡Otto! ¿Qué fue eso? No hemos llegado aún, ¿verdad? ¿Por qué paraste tan de repente? Otto mantuvo las riendas bajas mientras hablaba a Subaru sin mirarle.
Señor Natsuki, podemos acordar en que yo lo acompañe hasta aquí. Por un momento, Subaru no pudo procesar lo que le había dicho, pero inmediatamente agarró a Otto por la solapa y lo acercó. ¿Qué quieres decir? Ese no era el trato. Maldito seas, hemos llegado hasta aquí. No me dejes a medio camino. Quédate conmigo hasta que lleguemos. Al final, Subaru iba a gritar, pero se quedó sin aliento cuando vio que la cara de Otto estaba blanca como un fantasma. Soltó al mercader de cara pálida, que se sentó en el asiento del conductor y colgó la cabeza. Lo siento mucho. Tenía la intención de quedarme con usted hasta el final, señor Natsuki. Aún así, no tengo el valor de ir más lejos. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver eso con el coraje? Un poco más lejos y llegaremos a la mansión. No es que la carretera sea mala. Otto, por favor. Aunque me lo ruegues, no puedo. No necesito toda la recompensa. Te devolveré la mitad. Por lo tanto, por favor, permítame retirarme de nuestro trato. Otto puso su mano en el asiento del conductor con una mirada genuina de disculpa hacia Subaru. Aunque aún se negaba a entrar en detalle, Subaru no podía ocultar su desconcierto ante la trágica mirada de Otto. ¿Qué pasa de repente? ¿Pasó algo? Mi dragón terrestre tiene miedo. Y no es solo eso. La zona que nos rodea me parece demasiado tranquila. Esta es la razón por la que los comerciantes ambulantes usan dragones de tierra. Los instintos de un dragón terrestre le dicen a dónde no deben acercarse. Las manos de Otto temblaban sobre su regazo mientras se concentraba en su dragón terrestre. Cuando Subaru miró más de cerca, el dragón terrestre respiró en silencio mientras esperaba la orden de su señor. Pero la forma en que resoplaba en la dirección en que viajaban anunciaba alto y claro que representaba un peligro para ellos. Ese comportamiento y la confianza de Otto en su propio dragón explicaba de dónde venía la reacción del mercader. Pedir a Otto y al dragón que acompañasen a Subaru cuando ninguno de ellos tenía ni idea de la situación que les esperaba habría sido demasiado cruel para ambos. Gracias por todo. Siento haberte hecho pasar por algo que asusta, Otto. Subaru escuchó una voz de sorpresa tras él mientras saltaba del asiento del conductor al suelo. El dragón terrestre que estaba junto a él volvió a mirar a Otto, moviendo un pie a su alrededor mientras se empeñaba silenciosamente en su caso. ¿Iré a la mansión a pie desde aquí? Hey, he llegado hasta aquí. Está prácticamente justo enfrente. Me has llevado lo suficientemente lejos. Toma todo el dinero y vete. No puedo hacer tal... No, más importante aún, señor Natsuki, no debes ir. Vuelve conmigo. La niebla se está acercando a este lugar ahora mismo. ¿Va a aparecer la ballena blanca? Para un comerciante viajero, esto es un horrible presagio. Cuando la niebla cubre nuestro destino, es cuestión de vida o muerte para nosotros. No, eso no importa aquí. De todos modos, por favor, reconsidere... Lo siento. Subaru sonrió de dolor después de que Otto gritase su preocupación por él. Era demasiado blandengue para el mundo despiadado y engañoso del mercader. Reflexionó sobre la benevolente idoneidad de Otto para su oficio elegido mientras se alejaba del carruaje del dragón. Al igual que tú pesas tu vida y tu dinero en tu balanza, yo peso mi vida y algo que valoro tanto como tú. Algo que vale tanto para mí está esperando justo delante. Señor Natsuki, por favor, espere. Hablemos de esto. Podemos hablarlo. No te culpo en absoluto por dar marcha atrás. Quiero decir, si sabes que hay peligro, volver atrás es la decisión correcta. Saber de antemano es suficiente para mí. Ahora Subaru sabía que el camino que tenía delante
así como su destino era lo suficientemente peligroso como para asustar incluso a un dragón terrestre. Pero tuvo que darse prisa, tuvo que correr hacia adelante. La oportunidad de que Subaru encontrase la respuesta que buscaba seguramente le esperaba allí. Señor Natsuki. Gracias. La voz de Otto mantuvo su preocupación por Subaru hasta el final, dejándole atrás. Subaru corrió a toda velocidad por la carretera bordeada de árboles. Se dirigió a su destino, dejando a un lado al hombre que la había guiado sin intentar sobrecargarle. Las vistas le parecían casi familiares, pero solo era un parecido. ¿Hasta dónde tuvo que llegar antes de llegar a la mansión de Roswell? De una forma u otra, correr por el camino lo llevaría allí. Con el peligro alto y claro y su destino ante sus ojos, las emociones de Subaru corrían salvajes dentro de él. En cualquier caso, quería llegar allí sin perder ni un momento. Si lo hiciera, las emociones dolorosas y persistentes dentro de él llegarían a un punto crítico. Él arreglaría esto, ya sea que resultara como él quería que fuera o no. ¿El infierno? Subaru corría sin cuidado, o mejor dicho, mientras reprimía sus innumerables preocupaciones mundanas, cuando se detuvo. No fue porque había llegado a su destino. El paisaje permanecía inalterado y pareció extenderse tanto que tuvo que preguntarse hasta dónde continuaba la carretera, con los gruesos árboles a ambos lados que parecían bloquear toda fuga. Estaba sin aliento, pero aún no se le había acabado la resistencia. Entonces, ¿por qué se había detenido Subaru? Eso era porque está demasiado tranquilo. ¿No es así? Subaru se había detenido porque sentía que algo andaba mal. Sin querer repitió lo que Otto había dicho antes. Cuando miró a su alrededor, no hubo ningún cambio en su entorno. Comparado con el crujido de las hojas al pasar el viento, su propio aliento era bastante ruidoso. Pero eso fue todo lo que oyó. Y a Subaru, que había pasado casi 2 meses en estas tierras, le parecía mal. El silencio opresivo, sin siquiera los sonidos de los insectos, era anormal. Y entonces algo apareció repentinamente, deslizándose claramente en la conciencia de Subaru. ¿Qué? Dio un paso hacia atrás, su garganta apretándose por el golpe. Sin hacer ruido, una persona había aparecido frente a él. Además, todo el cuerpo de la figura estaba envuelto en ropas negras, con algo así como una capucha, de modo que incluso la cara de este completo desconocido estaba oculta. Además, eso no fue lo único que le sorprendió. Este tipo... No. Estos tipos... Uno tras otro, figuras negras surgieron por todas partes alrededor de Subaru, como si respondiesen a su confusión y a su cambiante mirada. En un abrir y cerrar de ojos eran más de 10, rodeando a Subaru como burlándose de sus esfuerzos de precaución. Particularmente anormal era el silencio demente que continuaba incluso después de la aparición del sombrío grupo. Siguieron observando a Subaru en silencio. Ni siquiera oyó respirar a ninguno de ellos. No había forma de que fueran amigables. Dicho esto, tampoco habían mostrado ninguna hostilidad. Las espeluznantes figuras le dejaron sin lengua, incapaz de mover ni un músculo. ¿Cómo se miraban así? Sintiendo la presión, Subaru sintió que el tiempo se movía increíblemente despacio. Entonces, ese silencio turbulento se desmoronó tan fácilmente como había comenzado. De repente, las figuras se enfrentaron a Subaru e inclinaron reverentemente sus cabezas ante él. El cerebro de Subaru fue incapaz de procesar la escena. La incomprensible banda que había surgido estaba mostrando respeto a Subaru por razones desconocidas. Y dejándola atrás en su confusión, empezaron a perderse de vista. La escena sin palabras ante los ojos de Subaru le dejó más atónito que nada. En vez de hacerle algo al chico congelado, las figuras partieron con pasos silenciosos.
Era probablemente el silencio de sus pasos lo que les había permitido escabullirse a través del punto ciego mental de Subaru. Pero aunque comprendía eso, no sabía absolutamente nada más sobre ellos. Subaru dejó a un lado cualquier intento de comprender las figuras, suprimiendo la preocupación que se agitaba dentro de él mientras seguía corriendo. Se concentró en volver a la mansión, como si hacerlo sacudiera el miedo y la incomodidad. No entendía quiénes eran las figuras ni qué buscaban, así que dejó de intentar entenderlas. Por eso nunca se dio cuenta. ¿Por qué nunca se dio cuenta de que las figuras desconocidas que se deslizaban fuera de su línea de visión se dirigían hacia Otto? Ni Subaru reflexionaría sobre esto más tarde, ni siquiera una vez. Sus pensamientos se detuvieron mientras corría hacia adelante, como si realmente creyera que eso lo salvaría. Parte 4. Preocupación. La preocupación dominaba todo su cuerpo hasta el punto de que quería rasgarlo y rascarlo. Sus pies se movieron hacia adelante, su corazón puesto en el futuro. El destino de su mente estaba delante de él y sin embargo sentía como si el miedo a esas figuras desconocidas le acechara por detrás. Le zumbaban los oídos, las náuseas le sacudían la cabeza. Sentía que cada gota de sangre en su cuerpo se había convertido en agua turbia. La ansiedad que lo atormentaba eclipsaba rápidamente todo en su interior, haciendo que el órgano físico que albergaba su corazón sin forma se sintiera como si fuera a estallar. ¿Por qué tenía que ser así? Todo parecía ir bien, todo parecía ir en la dirección correcta. Fue solo un giro del destino, era simplemente el tiempo que se había perdido. Debería haber sido capaz de hacerlo, debería haber sido claro para que pudiera hacerlo sin dudarlo. El asunto en la capital real fue solo un mal sueño, el resultado simplemente de apretar los botones en el orden equivocado. Por eso quería encontrarse con Emilia, él sabía lo que tenía que hacer, solo tenía que salvarla. Estaba en peligro, era su tiempo como había sido antes. Así es como siempre había sido, esta vez también sería así, todo saldría bien. Subaru sería redimido a los ojos de Emilia. Aceptaría que estaba equivocada, que solo funcionaría si Subaru estuviera allí con ella. Ella le permitiría estar a su lado una vez más. Estaba sin aliento, le dolían los pulmones. Sus sobreutilizados miembros crujieron, su cuerpo gritaba de dolor. Pero no podía quedarse ahí parado. Si lo hiciera, le alcanzaría. Algo irracional lo perseguía por detrás. ¡Mierda! 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 Quería ver a Emilia. Quería que ella le sonriera. Quería que Ren fuera amable con él. Quería acariciarle la cabeza. Echaba de menos y adoraba los insultos de Beatriz y los desprecios de Ram. Las excentricidades de Roswell y el hecho de que Puck hiciera girar el mundo en torno a él tranquilizaron el corazón de Subaru. Desearía no haber sido nunca. Se había dirigido a la capital real, pero el tiempo que había pasado allí y la capital real en sí era la raíz de todo el mal. Reinhard, Feld, el viejo Rom, Ferris, Wilhelm, Julius, Anastasia, Al, Priscila, el consejo de ancianos, los caballeros, uno tras otro se levantaban en el fondo de su mente, todos ellos objetos de odio en ese momento. ¡Los maldigo! ¡Sufran y mueran dolorosamente! Si no fuera por ellos, Subaru nunca se habría perdido a sí mismo. Si se hubiera reconciliado con Emilia, volviendo a vivir sus días en paz, habría obtenido la felicidad perfecta. Todo se le había escapado de las manos. Por eso estaba allí para recogerlo todo. Solo un poco más lejos, y yo volveré allí. Sus pulmones ardían de agonía. Subaru apartó sus ojos de los arrepentimientos formando grietas en su corazón mientras corría. Estaba maldiciendo todo y confiando en que lo que deseaba yacía más allá de esas malditas cosas, lo que lo mantenía vivo. Subaru había estado mirando el suelo mientras corría durante todo ese tiempo, y cuando apenas podía respirar, levantó la cabeza.
El paisaje que bordeaba la carretera había empezado a cambiar de lo que había estado viendo mientras corría. Las brechas entre los árboles se ensanchaban y las huellas naturales del trabajo humano aparecían entre ellos. Cuando vio la creciente pendiente de una familiar colina, una áspera voz de alegría salió de la boca de Subaru. Podía ver humo blanco elevándose por encima de la línea de árboles que venía del otro lado del humo. Tal vez fue por cocinar o tal vez fue por hervir agua caliente de baño, pero de cualquier manera el vapor se elevaba, producido por manos humanas. El pueblo, al otro lado de esa colina estaba el pueblo de Irlam, el más cercano a la mansión. Hasta ese momento, solo las caras de la gente de la mansión habían agraciado su mente, pero ahora se imaginaba a los aldeanos que tanto había extrañado. Entre ellos se encontraban niños y niñas muy insistentes y adultos sorprendentemente desprotegidos. Esta era la gente buena que había cogido de las cosas triviales que Subaru había traído a este mundo sin reírse de ellas por absurdas. Extrañaba tanto sus rostros sonrientes que el recuerdo de ellos casi le hizo llorar. No sabía por qué los había olvidado. Era la prueba viviente de que Subaru había estado en este mundo. Él los había salvado. Podrían haber sido aniquilados si no hubiera sido por él. Fue una hazaña de Subaru. ¿Hubo algún otro resultado de sus acciones del que pudiera enorgullecerse tanto? Con la columna que se encontraba justo ante él, los pasos de Subaru se aceleraron. El humo blanco que se disipaba casi desapareció con el viento. Subaru siguió adelante, como temeroso de esa misma cosa. Alguien estaba allí, gente que conocía a Subaru, gente que conocía su valía, definitivamente estaban allí. En ese momento fue suficiente. Quería pruebas de que alguien se preocupaba por él, de que alguien le tenía afecto. Subió corriendo la colina. Cuando se acercó a la cresta de la ladera, finalmente pudo ver la fuente del humo blanco. Subaru subió a la cima, usando su manga para limpiarse el sudor que goteaba por su frente y miró alegremente a la aldea. Y entonces, la pesadilla finalmente lo atrapó. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 4. La megalomanía de Subaru es una cosa, hermano. O sea, es increíble. No ha aprendido nada. Y al mismo tiempo, la necesidad de validación extrema que tiene de la otra gente. Eso tiene un nombre, ¿no? O sea, él tiene demasiados delirios de grandeza. Y además tiene una necesidad de validación extrema, mi pana. O sea, es horrible, o sea, es patético directamente. Dios. Pero bueno, igual Subaru es una exageración, es un personaje exagerado. Porque bueno, es horrible su forma de ser. Igual habrá gente así en la vida real, no tengo ningún tipo de duda. Pero Subaru está en el extremo ya de lo exagerado. Pero sí, seguramente hay más de una persona con demasiados delirios de grandeza y al mismo tiempo demasiada necesidad de validación. TikToker. Bueno, vamos a ver qué es lo que encuentra. La pesadilla que va a encontrar. Parece que pronto Subaru va a morir. Oye, para mí se escapó de milagro porque aparecieron un montón de encapuchados y no le hicieron nada, le mostraron respeto. Ni pensó en Otto, pobrecito Otto. Bueno, imagino que Otto habrá logrado huir, ¿no? En el carruaje. Yo imagino, espero que sí. Pero bueno, en fin, espero que hayan disfrutado de esta narración y nos veremos en la próxima con más de Re:Zero Volumen 5. Bye.